El poeta inglés William Ernest Henley es reconocido principalmente por su poema Invictus, que es el latín de invencible. Este poema ha inspirado a millones. Entre famosos e infames por igual, han obtenido valor al leer este poema. Nelson Mandela lo recitó en sus días más oscuros en prisión. Timothy McVeigh lo invocó cuando recibió una inyección letal por asesinar a 168 personas en el atentado de Oklahoma City en 1995. La frase más famosa del poema declara: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». Se ha convertido en el emblema de aquellos que se creen autosuficientes y capaces de controlar sus propias vidas. Es un distintivo para aquellos que quieren tomar el mando de sus vidas sin la ayuda de Dios. O en el peor de los casos, eliminarlo por completo al negar su existencia y llenar esa vacante con sus propios egos para convertirse en dioses de sus propios destinos. ¿En realidad tenemos la capacidad de controlar nuestro destino? ¿Podemos decir qué es lo que va a ocurrir con nuestras vidas sin la existencia de Dios? Shalom, mi nombre es Cristian Córdoba y esto es Vertical. Henley escribió Invictus cuando tenía 27 años, después de haber luchado contra la tuberculosis del hueso durante años, a la que había perdido una pierna y finalmente lo mató a los 53 años de edad. Era un ateo declarado, por lo que el único lugar donde podía mirar para obtener fuerza era él mismo. No creía en que su dolor tuviera que ver con un propósito mayor. Fue solo el golpe del azar. Su única esperanza era tomar sus golpes como hombre, lo que para él significaba una resolución estoica de nunca rendirse. Así que Henley escribió Invictus como una declaración de independencia cósmica, pero francamente una fantasía delirante, ya que incluso si no existiera Dios, no dejaría de ser una fantasía. ¿De qué manera posible podría Henley afirmar razonablemente que es el dueño de su destino, estando sujeto a 1000 fuerzas más allá de su control? Se necesita más que una determinación obstinada de querer controlar tu destino, como cualquier padre de un niño pequeño te lo puede afirmar. El poema es más como un berrinche metafísico que se revela contra Dios al decir que nadie va a ser el jefe de mi vida. Y Henry prefiere negar la existencia de Dios que el creer en un ser supremo al cual tenga que rendir cuentas por su comportamiento. A través del tiempo, algunas personas han dicho que no creen que existe Dios, porque no lo han visto. Sin embargo, la Biblia declara: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Al mirar a las estrellas, al entender la inmensidad del universo, al observar las maravillas de la naturaleza, al ver la belleza de la puesta del sol, vemos que todas ellas apuntan hacia un Dios creador. Si esto no fuera suficiente, también hay evidencia de Dios en nuestros propios corazones. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Hay algo en lo profundo de nuestro ser que reconoce que hay algo más allá de esta vida y alguien más allá de este mundo. Intelectualmente podemos negar este conocimiento, pero la presencia de Dios en nosotros y a nuestro alrededor todavía está ahí. A pesar de esto, la Biblia nos advierte que algunos seguirán negando la existencia de un Creador todopoderoso. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido, ha cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El universo despliega una maravillosa complejidad que la única explicación razonable es reconocer que existe un diseñador inteligente supremo que tuvo la capacidad de acomodar todo a la perfección. Por ejemplo, aun si la Tierra estuviera unos pocos cientos de millas más cerca o más lejos del Sol, no sería capaz de mantener mucha de la vida como lo hace en la actualidad. Si los elementos en nuestra atmósfera fueran diferentes, aun en un pequeño porcentaje,
cada cosa viviente sobre la Tierra moriría. La probabilidad de una simple molécula de proteína formada por casualidad es 1 en 10 elevado a la potencia 243, es decir, 10 seguido con 243 ceros. Una simple célula consta de millones de moléculas de proteínas. Este universo y todo lo que en él hay tiene un propósito único. Esta perfección solo nos lleva a la conclusión de que alguien causó que todo existiera. A la larga, debe de haber algo que no tuvo esa causa, a fin de provocar que todo lo demás exista. Este algo o alguien tuvo que ser definitivamente Dios. Otra razón por la cual algunas personas dicen que no existe Dios es por las consecuencias a responsabilidades que implica el creer. Por ejemplo, cuando alguien crea algo, digamos una obra de arte, esta persona es el artista, el creador, es decir, que tiene la autoridad sobre este objeto. De la misma manera, si creemos que Dios existe y que Él ha hecho todo, entonces debemos admitir que Él tiene el derecho de gobernar sobre toda su creación, incluyendo sobre todas las personas que hay en ella. Este es un fundamento del rechazo de la mayoría de las personas a la existencia de Dios, el hecho que les fastidia la realidad de que tengan que rendir cuentas a un ser que tiene autoridad y dominio para gobernar toda su creación. La gente puede optar por creer que Dios no existe, porque les gusta sentir que pueden hacer lo que sea, lo que les plazca con su vida. El problema con que una persona haga lo que bien le parezca es que sus decisiones pueden llevar a la destrucción y al caos. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos. Si Dios creó todas las cosas, por consiguiente, Él posee poder y privilegios que son exclusivamente suyos. Dios tiene el poder para controlar todas las cosas que Él creó, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Debido a que Dios creó todas las cosas, Él tiene el derecho exclusivo de determinar las normas de conducta tanto para el universo, la naturaleza y para la humanidad, así como el derecho de juzgar a todas las personas que vayan en contra de su voluntad. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? A pesar de todo esto, la Biblia nos dice que la gente va a rechazar el conocimiento claro e innegable de Dios, y en lugar de ello, creer una mentira, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. La Biblia también proclama que la gente no tiene excusa para no creer en Dios, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios tiene todo el derecho para juzgar a cada persona por cada acto indecoroso e inapropiado que no vaya de acuerdo con su voluntad y plan establecido para el mundo que Él diseñó, porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia. Siendo Dios el creador de todas las cosas, Él es el único que merece ser alabado y admirado por toda la creación. No debería de existir duda al respecto de que el autor de la vida misma se merezca nuestra vida en alabanza y adoración por darnos la oportunidad de existir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo Dios tiene el poder para controlar todas las cosas que Él ha creado. Él es el único ser completamente independiente y que no necesita ayuda de nadie. Y al ser el autor de la vida, como Dios tiene el derecho de juzgar todas las cosas y de determinar las normas morales de comportamiento, finalmente rechazaría a aquellos que sean desobedientes a estas normas. Siendo razonables, no podemos negar la verdad de que solo Dios merece toda la alabanza y adoración. A pesar de que comprendemos que Dios es el único que tiene el poder para controlar, el derecho para juzgar y que merece toda la alabanza, existió otro personaje en la historia de la creación que ha tratado de tomar esos derechos y privilegios que únicamente le corresponden a Dios.
El profeta Isaías menciona acerca de este personaje. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Este lucero de la mañana fue uno de los ángeles que Dios creó y que en su libre albedrío decidió que él podría ser como Dios, tomando el lugar privilegiado del Altísimo. Al tratar de querer gozar de los privilegios de Dios, se convirtió en su enemigo y es ahora conocido como Satanás. Este ángel caído, que tuvo el privilegio de haber sido creado por Dios, abusó de la libertad de voluntad que se le fue otorgada y en su altanería, él quería tomar el control desde lo alto para hacer todo lo que le complaciera. Su orgullo llegó a tal punto de querer desear que la gente se inclinara ante su trono y le rindieran alabanzas. Su envidia por el poder y la gloria lo llevó a querer gobernar y juzgar desde una posición de autoridad que no le correspondía. Pero Satanás no fue el único arrogante con la idea de intentar ser como Dios. Lastimosamente, otros miembros de la creación de Dios, al ser tentados por Satanás, ambicionaron, al igual que su descendencia, ser como Dios. En lugar de estar satisfechos con la autoridad y soberanía de Dios en sus vidas, Adán y Eva accedieron a rebelarse al ir en contra de la voluntad de su Creador para ser como Él. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva eligieron seguir el camino de Satanás al intentar ser como Dios, en lugar de reconocer a Dios como el único creador soberano que tiene derecho sobre su creación, y negaron obedecerle. Tristemente, esta misma tendencia pasó a toda la humanidad de generación en generación hasta el día de hoy. Es muy posible que en este momento te estés justificando al pensar de que no estás al mismo nivel de maldad que Satanás, o que estoy equivocado al pensar que quieres ser como Dios. Pero quiero que hagas esta autoevaluación para que te des cuenta que no estoy tan lejos de la verdad al afirmar que quieres tomar el papel de Dios. Por ejemplo, ¿te inquietas cuando no estás en control de las situaciones que ocurren a tu alrededor? ¿Te enojas cuando las cosas no salen como tú quisieras? ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Te pones impaciente cuando la gente no hace las cosas bien? ¿Te enojas cuando no te atienden bien? ¿Tratas de cambiar a otras personas? ¿Buscas la aprobación o el agradecimiento de otros? ¿Tratas de mantener contenta a la gente? ¿Rechazas a la gente que te trata mal o las apartas de tu vida? Si contestaste sí a cualquiera de estas preguntas, incluso si tu sí depende de las circunstancias, entonces déjame decirte que estás tratando de ser como Dios, ya sea en tu propia vida o en la vida de los demás. Tal vez nunca te habías dado cuenta de que estás intentando ser como Dios. Sin embargo, lo que revelan estas preguntas son tus necesidades de querer controlar ya sea las circunstancias o a personas. Quieres juzgar a otros, a ti mismo o a Dios cuando las cosas no van como quieres y buscas alabanza o aprobación de los demás. De pronto, el poema de William Henley no estaba tan lejos de la realidad para muchos de nosotros, queriendo ser el amo de nuestros destinos y el capitán de nuestra alma. Como seres humanos, directa o indirectamente queremos cambiar a los demás, así como las circunstancias de nuestra vida. Pero solo Dios posee esta clase de poder. Y aún teniendo la habilidad de controlar al ser humano, Él decidió darle libre albedrío. Sin embargo, cuando uno usa este libre albedrío para tratar de controlar todo a su alrededor, estás usurpando el lugar que solo Dios le corresponde tener. El intento constante de controlar las cosas que están más allá de nuestra capacidad nos produce ansiedad, estrés, preocupación. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que estéis, puede añadir una hora al curso de su vida? Si estás molesto porque las cosas no resultan a tu manera, esto revela que piensas que Dios no está haciendo su trabajo como debería hacerlo. El caso de no pedir ayuda demuestra también tu naturaleza pecaminosa. Algunas personas esperan mantener una buena imagen ante los demás pareciendo autosuficientes. Tratan de controlar las circunstancias para poder ser siempre independientes y no necesitar la ayuda de nadie. Esta autosuficiencia no es más que un orgullo disfrazado, ya sea consciente o inconscientemente. Solo Dios es independiente y no necesita la ayuda de alguien más, a quien pidió consejo y quien le dio entendimiento.
quien le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Algunas emociones desagradables son el resultado de querer actuar de una forma controladora. Emociones tales como la frustración, enojo, agotamiento, depresión, temor y preocupación. Nosotros no tenemos el poder o los recursos para controlar todo en nuestras vidas, y peor, en la vida de aquellos a nuestro alrededor, porque no somos Dios. ¿Acaso no sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Se nos hace fácil el juzgar y condenar a los demás cuando no hacen las cosas como nosotros queremos. Pero solo Dios, quien creó al hombre, tiene el derecho de juzgarlo. Puede ser incluso que uno tienda a juzgarse a sí mismo, pero solo Dios tiene el derecho de ser nuestro juez. Tu impaciencia muestra que tú tienes tu propio libreto de cómo se tienen que dar las cosas y juzgas a la gente que no está prosiguiendo con tu libreto. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? El pensar que te mereces un mejor servicio te lleva a juzgar a la persona que te ha dado una mala atención. Puede ser que también te moleste el hecho de que no pudiste controlar la manera en que fuiste tratado en el restaurante, en el banco o en el servicio al cliente. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. El estar juzgando a otros nos crea sentimientos de irritación, disgusto y decepción con las demás personas. La Biblia enseña que debemos de amar a los demás, y es difícil amar a alguien cuando al mismo tiempo lo estamos juzgando. Como seres pecaminosos y rebeldes, buscamos la alabanza de la gente. A pesar de que todo lo que tenemos, como es la apariencia física, los talentos, las posesiones y habilidades, todo proviene de Dios. Solo Dios es digno de alabanza de aquellos que Él mismo ha creado. El buscar aprobación o el agradecimiento de los demás es realmente desviar la atención hacia ti mismo, cuando debería ser exclusivamente para Dios. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. El tratar de mantener contenta a la gente puede ser una forma de buscar la alabanza o aprobación de los demás. Queremos reconocimiento por la labor que hacemos, incluso cuando ésta está enfocada a Dios. Pero sabemos que toda adulación le pertenece únicamente a Él. Nosotros no somos capaces de ser la fuente de felicidad de otra persona. El tratar de hacer esto es también una forma sutil de controlar. La verdadera felicidad proviene de Dios, no de nosotros. Como mencioné en un video anterior, nosotros hacemos dioses patéticos. Cuando rechazamos a las personas que nos maltratan, lo hacemos con una forma de venganza. La venganza es otra manera de pretender ser como un Dios, puesto que uno está castigando a la otra persona al no otorgarle ese perdón o tratándolo de una manera grosera o indiferente. Pero el tomar estas retribuciones por nuestra cuenta es como decirle a Dios que se quite de su trono para nosotros tomar ese lugar y asegurarnos que reciban su merecido. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. La gente que busca alabanza y vive dependiendo de la aceptación de otros, puede fácilmente sentirse herida o rechazada o no apreciada, incluso hasta insegura. Pero es el orgullo la verdadera raíz de la búsqueda de la alabanza. La Biblia nos enseña a ser humildes en lugar de dejarnos consumir por el orgullo. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos envió un ejemplo de su amor vertical en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Él presenta un evidente contraste con Satanás y con la humanidad en general, pues a pesar de ser Dios, dejó a un lado sus derechos divinos y se hizo hombre, un hombre que vino a servir. Haya pues en vosotros esta cualidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo, en lugar de intentar controlar, querer juzgar y buscar alabanza, confió en el control de Dios. No juzgó, ni buscó la alabanza para sí mismo. Él reconoció que Dios está sobre todas las cosas. Y toda su vida fue una demostración de mansedumbre y humildad para glorificar al Padre. Jesús no trató de controlar a la gente ni a sus propias circunstancias.
Él confió en el control de Dios y en la voluntad del Padre para cada aspecto de su ministerio, incluyendo su muerte y resurrección. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús no tuvo una actitud de juzgar a los demás, ni tampoco vino a condenar a nadie. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La Biblia nos enseña que Jesús vino a salvar y a perdonar a aquellos que no estaban haciendo lo que era agradable para Dios. Él no procuró la venganza, ni pagó mal por mal. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En lugar de tratar de ganarse la alabanza de los hombres que realmente se merecía, o preocuparse por su reputación, Jesús se humilló a sí mismo y vino a servir a los demás, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La vida de Jesús, a pesar de ser el Creador, el que tenía todo el derecho de juzgar a su creación, al que se le debe todo honor y gloria, fue un majestuoso ejemplo de sometimiento y abnegación para complacer a Dios Padre. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Cuando nosotros intentamos patéticamente de buscar alabanza, juzgamos indiscriminadamente a otros cuando las cosas no se dan como queremos y tratamos de controlar todo, estamos pretendiendo ser dioses de nuestro propio destino y señores de nuestra propia vida. Pero lo más triste de todo es que cuando caemos en este pecado, no solo estamos apartándonos de seguir la imagen de Cristo, sino que nos acercamos más a imitar la imagen de Satanás con nuestras patéticas actitudes. Este estado de rebeldía es un obstáculo para tener una verdadera relación con Dios. Esa rebelión no es más que un pecado repulsivo en contra de nuestro Creador. Si a través de este mensaje te has dado cuenta que has sido controlador, que has estado juzgando a otros, o bien buscando la aprobación de los demás, ahora es el momento para arrepentirte de tus pecados. Piensa en el arrepentimiento como un cambio de rumbo, de seguir los pasos de Satanás a limitar su comportamiento y dirigirte en el camino de seguir a Jesús, honrando a Dios, en lugar de tratar en tu intento fallido de quitarlo de su trono. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Ve en oración ante Dios y suplícale que cambie aquellas áreas o personas específicas que has tratado de controlar. Reconoce que has juzgado a otros de manera injusta e incorrecta, incluso el juzgarlo a Él mismo en su puesto de Dios. Reconoce ante tu Creador que estabas equivocado al tratar de tomar su lugar y escoge confiar en su derecho soberano de control, su juicio perfecto de santidad y demostrarte conforme que Él es el único que se merece todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. La mayor necesidad de nuestras almas es de imitar a Cristo, ser conquistados por el sacrificio de Cristo que demuestra ese amor vertical por pecadores como tú y yo. No necesitamos ser invencibles por nuestra propia cuenta y nuestras propias fuerzas. La mejor noticia es que Cristo nos amó y se entregó por nosotros y en Él somos más que vencedores. Nuestra resolución firme de ser valientes y de salir adelante en medio de las tribulaciones no es nada en comparación de descansar en Cristo, en el hecho de que Él ya pagó por nuestros pecados. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Si Cristo es el dueño de nuestro destino, el capitán de nuestra alma, el Dios soberano de nuestras vidas, no tenemos nada que temer. Seremos vencedores hasta el final con nuestro récord criminal en blanco, ya que confiamos en el trabajo culminado de Cristo en la cruz. Tener una mentalidad autosuficiente de ser invencible no es heroico, solo es una necedad egocéntrica infantil. Pero tener un pensamiento conquistado por el amor vertical nos otorga esa gracia de Dios para soportar lo peor que el mal pueda arrojarnos y ser más que vencedores al conocer la alegría eterna de la salvación. Esa es la única vida que vale la pena vivir.
Anhelo que haya sido de bendición este mensaje. Déjame saber si te gustó y compártelo con la persona que veas conveniente. Si quieres aprender más del amor vertical de Dios, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que puedas ver otro nuevo video. Hasta la próxima. Pero mientras tanto, sea un reflejo de ese amor vertical al mundo.